Hola, soy Bariel de Ecos de Papel y esto es todo lo que no dijimos. Capítulo 4. Lo que el cuerpo recuerda, de Lucas. Había algo raro en no tener pasado. No era el vacío lo que le molestaba, no. Eso ya lo había asumido bastante rápido, con esa resignación práctica que aparece cuando uno ya no tiene más opción. Sino que le molestaba la manera en la que el presente se sentía demasiado liviano sin que nada lo sostuviera, como una hoja suelta, como una convención a la mitad. Llevaba 2 semanas en Salinas del Norte y había aprendido algunas cosas, que el almacén de la esquina abría a las 7 y cerraba cuando Héctor le parecía, que el río crecía un poco al atardecer por algo que tenía que ver con la represa del norte, que la plaza tenía una fuente que nunca funcionaba, pero igual la gente se sentaba en un borde como si lo hiciera, y que Sara trabajaba los lunes, miércoles y viernes en el hospital, y que cuando se cruzaba con ella, lo saludaba primero, pero siempre encontraba una razón para no quedarse. El refugio transitorio donde lo habían alojado era una casa vieja, en la calle paralela a la costanera, con 3 habitaciones y una cocina compartida. Y una señora llamada Norma, que cocinaba para todos, y no hacía preguntas, que era exactamente el tipo de persona que uno necesitaba cuando no tiene las respuestas. Los otros 2 huéspedes eran un hombre mayor que vendía artículos de ferretería por el pueblo de la zona, y hablaba poco, y una chica de unos 20 años que estudiaba algo a distancia, y pasaba el día con auriculares. Ninguno de los dos le prestó demasiada atención, lo cual fue un alivio. Lucas pasaba los días caminando. Era lo único que le salía natural. Levantarse temprano, desayunar lo que hubiera y caminar sin dirección fija, hasta que el cuerpo le pedía que parara. Conocía cada calle del pueblo de memoria, lo cual es una ironía que no se le esperaba. Y había descubierto que caminar le generaba a veces esos destellos, imágenes sueltas, sensaciones, el fantasma de algo que debería ser un recuerdo y no termina de serlo. Frente a la panadería, olor a facturas recién hechas y algo parecido a una torta, una mesa y voces. En la esquina de la plaza, la certeza brevísima de haber esperado a alguien ahí, mucho tiempo, y que esa persona había llegado tarde y él no le había dicho nada, porque verla llegar era suficiente. No podía agarrar ninguna de esas cosas. Aparecían y se iban antes de que pudiera darles forma. El médico le había dicho que era normal, que el cerebro recupera la memoria de una manera que no es muy lineal, que podía aparecer cualquier cosa en cualquier orden, y que lo mejor era no forzarlo. Lucas lo intentaba, pero no siempre lo lograba. La primera vez que habló de verdad con Sara fue un miércoles en la farmacia. Él estaba esperando que le despacharan los analgésicos que Roberto le había recetado para los dolores de cabeza, y ella entró a buscar algo. Y el local era lo suficientemente chico como para que ignorarse fuera más incómodo que saludarse. ¿Cómo van los dolores de cabeza?, preguntó ella, con ese tono suyo profesional que él ya había aprendido a identificar como la versión pública de Sara. Mejor, dijo él. O mejor dicho, que me acostumbré. No sé cuál de las dos. Ella casi sonrió. Casi. ¿Estás durmiendo? Y más o menos. Tengo algunos sueños raros. ¿Raros como qué? Lucas dudó. Era la primera vez que alguien le preguntaba eso con algo que parecía interés real y no un protocolo médico. Y no son pesadillas, dijo. Son más bien fragmentos, lugares que no reconozco pero que recuerdo. Pero no logro identificar qué es. Gente que sé que conozco pero no sé quiénes son. Sara lo miró un momento, algo cruzó su cara, rápido, controlado, pero ahí. Y después asintió despacio. Es parte del proceso, dijo. El cerebro ordena poco a poco. Sí, eso me dijo Roberto. Pero, pero se siente raro saber que hay cosas ahí adentro que no puedo alcanzar. Es como tener una palabra en la punta de la lengua, pero todo el tiempo con todo. No sé. Sara asintió de nuevo. Esta vez no dijo nada. El farmacéutico le trajo los analgésicos a Lucas, y él pagó y guardó el blister en el bolsillo.
Cuando se giró para despedirla, Sara estaba mirando una góndola con una concentración claramente fingida. Sara, dijo él. Ella lo miró. Gracias por haberme atendido. Fue muy importante para mí cuando llegué. Una pausa pequeña, hizo ella, pero muy real. Es mi trabajo, respondió. Ya sé, pero igual. Salió de la farmacia sin esperar respuesta. En la vereda se quedó parado un segundo, con el sol de enero pegando fuerte en los adoquines, y notó que el pecho le pesaba de una manera que no supo explicar. Esa noche encontró la foto. Estaba en el bolsillo interior de la mochila que había encontrado en el auto, doblada en 4, gastada en los pliegues como si hubiera sido doblada y desdoblada muchas veces. No la habían encontrado antes porque estaba en un bolsillo interno que él no había notado, y que encontró esa noche por accidente, buscando el cargador del celular. La desplegó sobre la cama. Era una foto impresa de esas que sacan las camaritas instantáneas, con ese color levemente lavado que tienen siempre. Dos personas sentadas en el borde de una fuente. Verano por la luz. Un pueblo chico por el fondo. Él reconoció la fuente antes de a las personas. Era una plaza. Era la plaza de Salinas del Norte. La fuente que nunca funcionaba. Tardó un poco más en procesar las personas. El de la izquierda era él, más joven, más bien despreocupado, con una sonrisa que él no recordaba haber tenido, pero que era inconfundiblemente suya. La del, la del lado derecho era una chica con el pelo oscuro y una expresión que no estaba mirando a la cámara, sino a él, con algo en los ojos que Luca no supo nombrar, pero que reconoció igual, de la misma manera que reconocía todo en el pueblo, sin poder explicarlo. La miró durante mucho tiempo, después la giró. En el reverso, con una letra que no era la suya, decía solo una cosa: volvé cuando estés listo. Lucas se quedó sentado en el borde de la cama, con la foto en las manos, mirando esas 4 palabras, mientras afuera el pueblo se quedaba en silencio, y el río hacía ese ruido suave y constante que hacía siempre, como si respirara. Conocía esa letra. No sabía de dónde, pero la conocía. Al otro día fue a la plaza. Se sentó en el borde de la fuente apagada, en el mismo lugar de la foto, y estuvo ahí un rato largo sin hacer nada. El sol de la mañana todavía no quemaba, y había una brisa del río que hacía soportable el calor. Un par de chicos cruzaron la plaza en bici. Una señora mayor lo miró al pasar con esa expresión de los pueblos chicos donde todo el mundo sabe que sos el que no sabe quién es. Sacó la foto del bolsillo y la miró otra vez. La chica de la foto tenía el pelo y llevaba una remera celeste y miraba a la cámara. No, lo miraba él. Una expresión que era mitad de alegría y mitad de algo más complicado. Algo que en ese momento de la foto no había pasado, pero que ya estaba gestando. Lucas no necesitó mucho tiempo para entender quién era. Lo había sabido desde que la desplegó, en realidad. Lo había sabido y había elegido no pensarlo directamente. Dejarlo a la periferia, como cuando uno sabe que hay algo importante que tiene que resolver y lo posterga porque resolverlo cambia todo. Era Sara. Más joven, sin el pelo suelto, sin la expresión controladora, pero era Sara, lo cual significaba que él había estado en Salinas del Norte antes, que lo conocía, que había estado sentados juntos en esa misma fuente en algún verano que él no recordaba, y que ella le había escrito «Volvé cuando estés listo» en el reverso de una foto que él había guardado en el bolsillo secreto de su mochila. Lo cual significaba también que ella lo había reconocido desde el primer día y no había dicho nada. Lucas dobló la foto despacio, con cuidado, y la guardó en el bolsillo. Se quedó mirando el agua quieta de la fuente apagada. No sintió enojo. Eso lo sorprendió bastante. Esperaba enojo o algo parecido. Una reacción clara que le dijera qué hacer con todo esto. Pero lo que sintió fue otra cosa. Algo más parecido a entender una pregunta sin entender todavía la respuesta. Como cuando el destello aparece y no se va del todo. Se queda en el borde visible pero sin forma completa. ¿Por qué se fue?, pensó, hablando de sí mismo, del Luca de la foto.
del que se había ido de ese pueblo en algún momento con una foto doblada en 4 en la mochila. Y después, casi sin querer, ¿por qué ella no dijo nada? Se paró, metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar hacia el hospital. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer, qué iba a decir cuando llegara, pero el cuerpo ya había decidido antes que él. Cómo venía pasando desde que despertó en ese techo blanco. Y lo único que le quedaba hacer era seguirlo. Bueno, eso fue el capítulo 4. Espero que les haya gustado. ¡Chao!